Amados, ha sido un tiempo muy hermoso en la presencia del Señor, alabando y adorando a nuestro Dios. Vamos a leer, amados, el primer versículo de esta noche, Hebreos 10:25. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos 10:25. Bueno, eh, estamos en mi casa, así que mi casa es tu casa. Como dice la canción, mi casa es tu casa, ¿no? Eh, y estamos muy contentos, amados, de hacer la casa de paz aquí, en nuestra casa. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hacemos una casa de paz en nuestros hogares, la presencia del Señor también se manifiesta en nuestros hogares. Amén. Así que usted también procure hacer una casa de paz en su hogar. Si usted no lo puede hacer, entonces avísenos. Nosotros podemos ir y hacer una casa de paz ahí, o también enviar a un líder para que ¿no? ministre una casa de paz. Amén. El tema de esta noche, amados, se llama ¿por qué ir a la iglesia? Amén. Y Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amados, eh, hemos entendido, amados, que la iglesia es la gente que se reúne dentro de un edificio. Amén. Por ejemplo, ahorita no estamos en un templo, pero estamos en una casa, estamos en mi casa. Y la iglesia, amados, no es el templo, sino es la gente que se reúne dentro de un edificio. Amén. Ahora, em, la iglesia también es la gente que se reúne no solamente para estar un tiempo de coinonía, sino también es un tiempo para alabar al Señor, para adorar al Señor, ¿no? Y hacerlo regularmente, ¿no? Sí, no quizás todos los días, pero sí de manera continua. Amén. Ahora, algunas personas asisten a la iglesia por tradición, ¿no? Porque, bueno, sus papás, sus abuelos iban a la iglesia, otros lo hacen por costumbre nada más, pero ¿cuáles son las razones principales por las que debemos nosotros de congregarnos? Y hoy, amados, vamos a aprender acerca de la necesidad de ir a la iglesia. Amén. Ahora usted me puede decir, pastor, pero ahorita no podemos ni reunirnos, ¿no? Porque no hay todavía no nos abren el permiso para reunirnos, ¿no? Pero sin embargo, amados, por este tiempo vamos a estar reuniéndonos en las casas. Amén. Las casas de paz. Ya tenemos la bendición de nuestros apóstoles de reunirnos en las casas. Amén. Miren cómo es Satanás de opositor a la iglesia, que usted ya habrá escuchado en las noticias, ¿no? O al menos si quieren en el Facebook, aunque no lo pasen en la noticia, que en el estado de California aún han prohibido hasta reunirse en las casas, como una orden directa del gobernador de California, ¿no? Entonces, pero sí funcionan los bares, las discotecas, los restaurantes, los mercados, ¿no? Todo funciona, pero menos la iglesia. Entonces, nosotros no vamos a esperar eso, por eso es que tenemos que empezar a activar las casas de paz. Así que ya vamos a empezar a asignar a los líderes para que ya hagan casas de paz ellos también. Amén. En este tiempo nosotros hemos estado yendo a las casas, hemos estado, ¿no? Pero hay muchos que se quedan sin escuchar la palabra de esa semana. Usted sabe que cada semana hay una palabra de Dios. Amén. Entonces, ahora,
hay muchos que se conectan por el Facebook, ¿no? Pero hay muchos que no pueden conectarse por el Facebook, ¿no? Entonces ellos necesitan reunirse, amados. Están anhelando reunirse. Amén. Ahora, ¿por qué debemos ir a la iglesia? El pasaje que leímos, Hebreos 10:25, enseña que es un mandato de Dios. Amén. No es una, una opción, ¿no? Dios nos dice, si es que quieres, reúnete. Dios dice, no dejen de congregar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene una iglesia para todos. Amén. La iglesia, amados, que Dios le tiene preparada, está conectada con el destino que Él tiene para su vida. Amén. Entonces, ¿qué características debemos buscar en una iglesia? La primera característica es que la iglesia sea una iglesia que predique el evangelio del reino. Y vamos a ver qué dice Mateo 4:23. Y ahí nos va a ayudar Leslie. Buenas noches, voy a leer la palabra de Dios, Mateo 4:23 al 24. Jesús recorría todo Galilea, enseñaba en la sinagoga. De ellos predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por todo Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencia, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Él los sanó. Miren, amados, qué tremendo es el evangelio del reino. El evangelio, amados, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿no? Lo que la iglesia debe de predicar en este tiempo es el evangelio del reino. Amén. ¿Y qué es el evangelio del reino? Jesús hacía 4 cosas. ¿Qué hacía? Jesús enseñaba, Jesús predicaba el evangelio del reino, Él sanaba enfermos y echaba fuera demonios. O sea, 4 cosas. El evangelio no solamente es predicar, no solamente es enseñar. Las iglesias se han quedado solamente enseñando y predicando el evangelio, pero se han olvidado que el evangelio del reino también debe ser sanar enfermos y echar fuera demonios. Amén. Entonces, ¿qué características debemos buscar en una iglesia? Que sea una iglesia que predique el evangelio del reino. Eso amados, de caer en desprestigiar el evangelio, eso, amados, ya debe quedar a un lado. La iglesia en estos tiempos, amados, antes de la venida de Cristo, va a ser una iglesia que predique el evangelio del reino, porque es la única manera que vamos a poder destruir las obras del diablo. Amén. ¿Qué evangelios están reemplazando el evangelio del reino? Hay un evangelio que se llama de autoayuda, donde la cruz no es necesaria para cambiar. O sea, se predica, tú eres un campeón, tú eres una buena persona. Es algo que levanta el ego de la gente, ¿no? Y si tú lo decides, tú lo vas a lograr, ¿no? Entonces, pero dejan a un lado la cruz, dejan a un lado la obra de Jesús en la cruz, ¿no? El otro evangelio que está reemplazando el evangelio del reino es el evangelio motivacional, que solo motiva a la gente, pero no lo cambia. Amén. Entonces, vemos que que se organizan, paseos para motivar a la gente, juegos para motivar a los jóvenes, ¿qué más? Parrilladas para motivar a las familias, eventos, ¿no? Y no estoy en contra de los eventos musicales, pero si no hay el llamado
para que la gente cambie, para que la gente cambie de mentalidad, cambie de vida. Entonces, ahí no es el evangelio del reino. Es puro motivación nada más. Amén. O distracción. La gente se distrae por un tiempo, pero después vuelve a lo mismo. Eso no es el evangelio del reino. Amén. El otro evangelio que quiere reemplazar el evangelio del reino es el evangelio histórico. Y este evangelio se basa en el pasado. Amén. En 1960 se hacía así. En 1950 se hacía así. Ahora ya no debemos volver a los 1900, amados. ¿En qué años se han quedado ese evangelio? No, 1960 no es igual que 2020. Dense cuenta, amados. Los tiempos cambian. Y no es que el evangelio del reino cambie. El evangelio del reino es lo mismo. Amén. Pero necesitamos, amados, una palabra de Dios para ahora, no para ese tiempo. Amén. La palabra de Dios no va a cambiar. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Amén. Tenemos a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no va a cambiar, es el mismo. Tenemos el reino de Dios. El reino de Dios es inconmovible. Todos los reinos van a ser sacudidos, pero el reino de Dios va a quedar firme. Amén. Pero necesitamos, amados, un evangelio que ayude a la gente, que transforme a la gente, que cambie a la gente. Y eso es el evangelio del reino. Amén. Necesitamos, amados, una iglesia que satisfaga las necesidades de la gente. Toda persona tiene una necesidad. A ver, yo les voy a pedir algo, que levanten la mano si tienen alguna necesidad o alguna imposibilidad en sus vidas. A ver, levanten la mano. Todos los que tienen una imposibilidad, ¿no? Una imposibilidad es algo que ustedes quizás nunca en sus fuerzas lo van a poder cambiar, no lo van a poder resolver. Amén. Pero ahí donde el ser humano falla, ahí es donde el poder de Dios entra. Amén. Ahí donde hay una necesidad o una imposibilidad, ahí es donde se necesita el poder de Dios. Y el evangelio, amados, de autoayuda no hay poder. El evangelio motivacional no tiene poder. El evangelio histórico peor, se quedó en el pasado. Necesitamos un evangelio, una iglesia que no tiene el poder de Dios, no pueda suplir las necesidades de la gente. Amén. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? A ver, en este tiempo, ¿cuál es la necesidad ahora en este tiempo? La sanidad, ¿sí o no? La gente está que se contagia por todos lados. ¿Cuál es la necesidad? La sanidad del COVID-19, ¿sí o no? ¿Y dónde creen que está la sanidad? En Cristo. La ivermectina ayuda, sí, ¿no? El CDS también puede ayudar. Pero ¿qué pasa cuando estás entre la vida y la muerte? Ahí está el poder de Dios, amados. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? Que sean sanados de sus enfermedades. Que los problemas financieros también. Es otra necesidad. Y Dios también puede, amados, ayudarnos en esa área. Los problemas emocionales. Amén. Problemas emocionales. Acá les veo a las señoritas que fácilmente se enamoran. Entonces, hay problemas emocionales, amados. Por ejemplo, en estos meses que hemos estado viviendo confinados en nuestros hogares, ya hay una estadística, amados, que hay más índice de divorcios en los hogares. Miren, intentos de suicidios. Entonces la solución no es confinar a la gente. La solución, amados, no es aislar a la gente. Amén. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Problemas emocionales. Solo Dios, amados, nos puede ayudar en esa área. Amén. Entonces, toda la necesidad de la gente
el evangelio del reino tiene respuesta para todo. Amén. ¿Cómo suple la iglesia las necesidades de la gente? ¿De qué manera lo hace? Vamos a ver 3 versículos bíblicos y vamos a enseñar con esos 3 versículos, ¿ya? La primera está en Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Amén. Entonces, ¿cómo suple, amados, la iglesia las necesidades de la gente? La iglesia, como les dije, no es el templo, somos todos nosotros. Amén. No es solamente el pastor, la pastora, es toda la gente que se reúne. Amén. Entonces, la iglesia, amados, ¿cómo suple la necesidad? Según Lucas 4:39, a través de sanar las enfermedades. Amén. A través de la sanidad. Cuando Jesús vio, amados, que la suegra de Pedro, dice, estaba enferma, ¿qué hizo? La sanó de la fiebre. Amén. Ahora, el evangelio histórico, ¿qué dice? No es que Jesús sanaba en ese tiempo. Ahora Dios ya nos dio médicos y tenemos que ir a los médicos y tenemos que ir a la farmacia y ahí vamos a tomar nuestro Panadol y se va a ir la fiebre, ¿no? No, amado, la iglesia, tú y yo, la iglesia, tu familia que cree en Dios, usted, amado, usted puede tomar esta palabra y puede orar por esa fiebre, puede orar por esa enfermedad. ¿Cómo vas a orar por un COVID si no puedes orar ni por una pequeña fiebre? Amén. Tienes que atreverte a orar, amado. Cuando viene el dolor de cabeza, no vayas de frente, mi dolor cordralán. No. Toma tu mano y repite lo que dice la Biblia. La Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Amén. Número 2, Mateo 11, 4 y 5. A ver, Jensel nos va a ayudar ahora. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Amén. ¿Qué es esto, amado? Esto ya no solamente es una pequeña fiebre, ¿eh? Aquí ya hay ciegos viendo, leprosos siendo limpiados, muertos resucitando. Eso se llaman milagros. Amén. Esos son milagros de Dios. ¿Qué hace la iglesia, amados, para suplir la necesidad de la gente? Tiene que obrar milagros. Amén. Y en este tiempo, amados, hemos visto milagros de Dios. Hemos visto, amados, cuando hemos orado por la gente, que la gente se ha empezado a sanar de este COVID. Amén. Entonces, tenemos que creerle al Señor, amados. Amén. Tenemos que creer. Todo el mundo necesita un milagro. Amén. Yo les pregunté hace un momento, ¿quién necesita un milagro de Dios? Todos, en algún área, pero necesitamos un milagro. Jesús no solo sanó a la gente, sino que hizo milagros y Jesús abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, hizo caminar a los cojos, resucitó a los muertos. Donde quiera que haya algo imposible para el hombre, solo un milagro de Dios puede suplir sus necesidades. Amén. Amén. Y número 3, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Miren, amados, la iglesia también debe suplir la necesidad de las liberaciones. Amén. La iglesia, amados, una vez me acuerdo cuando estábamos en el local anterior, ¿te acuerdas?
eh, vino, amados, dos jóvenes trayendo una señorita, ¿no? Y nos decían, eh, le traemos a esta señorita porque le hemos llevado a una iglesia, ¿no? No vamos a decir su nombre, y le hemos tocado y el pastor ha dicho que no, acá no se hace liberación. Y por ahí nos hemos enterado que ustedes sí hacen liberación. Y nos trajeron, amados, a la señorita. Y mi esposa, me acuerdo, le ministró, yo también le estuve ahí a su lado ayudando. Y esta señorita, amados, había empezado a tener algunas manifestaciones, ¿no? Sobrenaturales, pero del diablo. Y creo que no podía dormir, empezaba a gritar, o sea, ya se estaba volviendo loca, ¿no? Y no era de acá, era de Tocache, creo, de Santa Lucía, ¿no? Entonces, y esta señorita, amados, no encontró, lo que no encontró en otra iglesia, lo encontró aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba buscando esta señorita? Liberación. Amén. Liberación. Sus amigos le trajeron, ¿no? Se enteraron que la iglesia, ellos sí hacen liberación, vamos ahí, ellos sí se te van a liberar y lo trajeron a la iglesia, ¿no? Gracias a Dios, amados, mi esposa le ministró liberación, ella fue liberada y luego creo que volvió a su casa, ¿no? Entonces, amados, los retiros también es un tiempo que nosotros ministramos bastante liberación, ¿no? Entonces, si usted nos está viendo ahora y necesita liberación en su vida, yo le voy a pedir que con confianza nos llame para orar por usted. No, nosotros no somos los que hacemos la sanidad, ni los milagros, ni las liberaciones. Es Cristo el que los hace. Y los hace a través de una iglesia que cree en el evangelio del reino de Dios. Eso se llama el evangelio completo. Jesús no solamente predicaba, no solamente enseñaba, sino también que Jesús sanaba y echaba fuera demonios. ¿Amén? Ese es el evangelio del reino, amados. Lo que la psiquiatría y la psicología intentan tratar con los problemas del alma, de la mente, la voluntad, las emociones, y lo hacen con métodos humanos, pero no tienen éxito. ¿Por qué? Porque un problema espiritual, amados, usted no lo puede solucionar con una pastilla natural. Amén. Eso se necesita el poder de Dios. Jesús, amados, nos enseña que la gente necesita ser liberada de demonios. Este COVID-19, ¿sabes con qué viene acompañado? Viene acompañado con un espíritu demoníaco que se llama miedo. Ese espíritu causa terror en la gente. Y muchos, amados, se mueren más por el miedo que por el virus. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo conozco viejitos, amados, que han salido del virus. Y jóvenes que han muerto por el virus. Cuando lo que deberían de ser es pues la población más vulnerable, es pues los ancianos, ¿no? Pero el miedo, amados, los ha atacado y al final los ha terminado rindiéndose ante la muerte. Amados, necesitamos, amados, atacar todas las áreas que el diablo ha atacado en las vidas. No solamente es un área nada más, son muchas áreas, amados. Por eso la iglesia, amados, necesita estar lista para liberar a la gente. Amén. O sea, tú y yo necesitamos estar listos para liberar a la gente. Yo me acuerdo, amados, ese tiempo yo no era pastor, solamente éramos líderes de casa de paz, ¿te acuerdas? Y nuestro hijito mayor estaba convulsionando con fiebre alta. Y estaba ya sus ojos blancos, estaba volteando su ojo con la fiebre. Y yo me acuerdo, amados, que nos pusimos a orar en ese momento. La iglesia, los pastores nos activaron, amados, en lo que es la autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus.
Me acuerdo, amados, le pusimos la mano y en el nombre de Jesús, fiebre, te vas. Así le dijimos con autoridad y en ese momento, amados, al instante, volvió en sí. Y también la fiebre poco a poco se fue. Pero en ese momento, amados, imagínate, de aquí hasta el seguro, de aquí hasta el hospital, y a las 4 de la mañana, creo era, ¿no? O 2 de la mañana. Era bien oscuro, amado. Y por este lugar no hay ni siquiera taxis, no hay ¿cómo íbamos a llevar a nuestro hijo, amado? Solo el evangelio del reino puede hacer eso, amado. Solo el evangelio completo. Y Jesús vino y predicó el evangelio del reino. Amén. Mateo 4:17, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepenteos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es esa buena noticia, amados? Que el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay un requisito para nosotros. Como seres humanos, nosotros estamos llamados a responder, amados. Y esa respuesta tiene que ser a través del arrepentimiento. Amén. Si la persona, amados, no cambia su manera de pensar, tampoco va a poder cambiar su manera de vivir. Por eso es que Jesús, cuando comenzó su ministerio, amados, empezó declarando que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y el requisito era el arrepentimiento. Vamos a ver, amados, de qué manera Jesús manifestaba el evangelio del reino. Lucas 4:18. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús, amados, hacía todo esto, lo hizo no como Dios, sino lo hizo como hombre. Amén. Así como usted, como yo. Si él hubiera hecho todo lo que hizo, los milagros, las señales, las maravillas, las resurrecciones, lo hubiera hecho como Dios, hubiera sido ilegal, ¿no? Hubiera sido una trampa, ¿no? Como se dice, hubiera sido, él se hubiera ayudado de su deidad, ¿no? Pero no, él quería enseñarnos, él quería mostrarnos un patrón de que nosotros también lo podríamos hacer, porque Jesús también fue 100% ser humano, amén. Entonces, pero lo hizo como humano, pero ungido por el Espíritu Santo, amén. Y por eso es que Jesús se atreve a decir y les dice a sus discípulos, les dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y después dice, en otro pasaje, dice, y ustedes mayores cosas harán. Amén. Cosas mayores van a hacer. Pero ¿por qué Jesús se atrevió a decir eso? Porque él sabía, amados, que el Espíritu Santo iba a venir. Y así como él fue ungido con el Espíritu Santo y empezó a hacer, amados, todo lo que hizo, él también ahora, a través de su Espíritu Santo, también lo hace a través de la iglesia. Amén. Y la iglesia, y otra vez repito, la iglesia somos tú y yo. Todos aquellos que creemos en Jesucristo, somos la iglesia. Así que, amados, yo les voy a pedir que se tomen de esta palabra
y, y no importa la situación que estén pasando ahora, ¿no? No importa la necesidad que estén viviendo ahora, usted tiene que empezar, amados, a congregar otra vez. Amén. Así que empiece a llamar a su líder, dile, por favor, ¿cuándo nos vamos a congregar otra vez? Amén. ¿Cuándo vas a venir a mi casa a hacer la casa de paz? ¿No? Entonces, vamos, amados, otra vez, como les dije, a activar las casas de paz. No solamente lo vamos a hacer nosotros como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Esto está bien por un tiempo, pero se necesita, amados, congregar a toda la iglesia. Y también ya va a llegar un tiempo donde nos podamos congregar todos ya en el templo. Amén. Muy bien, amados. Yo quiero hacer el llamado de salvación. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que Dios amó al mundo y que dio a su único hijo para poder salvar a la humanidad. Y cuando habla de humanidad, está hablando de manera personal para poder salvarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el amor del Padre Celestial está eh, puesto para todo aquel que quiere, para todo aquel que anhela y desea. Una de las razones por las cuales nosotros conocemos a Dios no es porque seamos mejores o peores, sino que tuvimos la necesidad de tener a Dios en nuestras vidas. Tuvimos la necesidad de tener un encuentro con su presencia. Eso nos llevó, esa hambre, esa necesidad nos llevó a buscar de Dios, y gracias a Él que nosotros, Él nos amó primero, es la palabra de Dios. Ese amor nos sedujo, ese amor nos atrajo hacia Él. Gracias a ese amor nosotros ahora somos salvos. Y de repente en todos estos días Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón a través de circunstancias, a través de personas, a través de repente un mensaje, un flyer, algo que viste. Y tú sabes que es Dios haciéndote el llamado, es Dios diciendo, estoy aquí, quiero entrar a tu vida. Y en esta noche, si tú has estado y has llegado a este programa, es para decirte que Dios está interesado en tu vida. Amén. Y Él quiere salvarte, Él quiere redimirte, Él quiere darte nueva identidad, Él quiere que seas su hijo. Y si eso está en tu corazón, yo quiero pedirte, así que juntamente aquí con los hijos de Dios, vamos a orar y vamos a hacer esta oración juntamente. Dile conmigo, Señor Jesús, Señor yo Jesús, te doy gracias, porque sé que me amas. Sé que me amas. En esta noche, voluntariamente, yo reconozco que te necesito. Perdóname, límpiame. Reconozco todas mis necesidades, solo las puedes suplir tú. Y en esta noche me rindo a ti. Abro las puertas de mi corazón para que tú seas el único Señor y Salvador de mi vida. Renuncio a todo pacto que hice con el mundo, conmigo mismo y aún con Satanás. Hago un pacto nuevo con el Dios del cielo, que si muriera hoy, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Gracias porque me amas por encima de mis errores. Gracias, Señor Jesús. Te recibo a ti. A partir de ahora, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, o quizás usted estaba alejado del Señor y esta noche se reconcilió, yo le voy a pedir que busque una iglesia en donde congregar, y si por este tiempo usted puede conectarse y recibir a través de las redes sociales, síguenos por Facebook, y también conéctese con nosotros, ¿no? Y llámenos a los números telefónicos y lo vamos a estar ayudando. Amén. Vamos a recoger, amados, los diezmos y las ofrendas aquí en la casa de paz.
Vamos a pedirle a Natalie que nos ayude con Ageo 2:8. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Miren más, este versículo es tremendo. ¿Por qué? Porque cada vez que la Biblia menciona oro y plata, refleja la prosperidad de Dios. ¿Amén? Dios es un Dios rico, Dios es un Dios próspero, Dios es un Dios que no tiene necesidad de nada. ¿Amén? Y lo mismo quiere para sus hijos. Así que el dinero, amados, y la prosperidad no son malos. ¿Amén? La Biblia dice que el dinero sirve para todo. ¿Amén? Pero lo malo es el amor al dinero. Ahora, la voluntad de Dios, ¿será que usted prospere? Claro. La voluntad de Dios es que usted prospere, amados. Amén. Entonces, en esta noche vamos a recoger las ofrendas y los diezmos del Señor y lo vamos a presentar delante de Dios. Amén. La Biblia dice que cuando entregamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, si bien es cierto aquí en la tierra dice lo reciben hombres mortales, ¿no? Como yo, mi esposa o un líder de casa de paz, pero dice allá en el cielo lo recibe uno que da testimonio de que está vivo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Jesucristo lo recibe, amados. Amén. Entonces, vamos a honrar a Dios, amados, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Vamos a orar ya. Padre, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas, Señor, que estamos presentando delante de ti. Señor, tú nos pides, Señor, que nos enseñas que cada vez que sembremos, Señor, en el reino de Dios, esperemos la cosecha, Señor. Por eso nosotros, Señor, sembramos en fe, sabiendo, Señor, que todo lo que hacemos ahora, Señor, a su tiempo lo vamos a cosechar, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendecimos estas ofrendas y diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, amados, voy a dar pase a Lady, que va a estar invitando para la reunión de mañana. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en esta casa de paz. Solo recordarles que el día de mañana, sábado, vamos a estar con el programa de jóvenes, invitarlos a ustedes a que pasen la voz a sus hijos, sobrinos, primos, vecinos, todo aquel joven, señorita, o aquel, yo incluso ustedes si tienen un corazón joven, conéctese, mañana los estamos esperando a partir de las 8 de la noche, aquí en este mismo espacio en Facebook, y bueno, que Dios le bendiga, los esperamos mañana. Muy bien. Tenemos un programa para niños. Jensel va a hacer la invitación. A todos los niños de este ministerio, de esta iglesia Río de Vida del Rey Jesús, invitarles para que vean el programa para el Ministerio de Niños, Panes y Peces Kids. Que Dios los bendiga y los vemos este domingo a las 10 de la mañana. Muy bien, mis amados, estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad de estar juntos en esta casa de paz. Bueno, mis amados, nos vemos la próxima semana en tu casa.